Seguimos hablando de política, pero esta vez, y creo que poco se analiza la comunicación, ¿no? Y que ahora se tiene que empezar a hablar más de las plataformas, ¿no? Creo que pocos conocemos las plataformas, las propuestas y demás, y la perspectiva comunicacional, ¿no? Que debiera tener y que tienen los diferentes espacios políticos. Y bueno, para eso la tenemos a Lila Lucchesi, que tiene un extenso currículum, les digo, es doctora en Ciencias Políticas, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, directora del Instituto de Investigación de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Río Negro. Bueno, un currículum espectacular. Así que, Lila, ¿cómo estás? Y además la apreciamos mucho, como se nota, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día, qué elegante para decir una señora mayor. No. El currículum, no, es porque porque has trabajado duro, Lila, no tiene nada que ver con la edad. Pero por muchos años. Sí. Bueno, mucho análisis, mucha reflexión. Y bueno, vos muchas veces hablás de esto, ¿no? Y bueno, ya ahora sí se cerraron las candidaturas, pero seguramente habrás analizado, ¿no? 15 días antes se quiso armar un candidato, se quiso probar un candidato, por ejemplo, en el oficialismo, y tantas otras cuestiones más, ¿no? Ahora se están dando con todo en la interna de Juntos por el Cambio. ¿Cómo se puede analizar a grandes rasgos la parte comunicacional? ¿Cómo la ves? Digo, hay varias cosas que a mí me llaman la atención en términos de números, ¿no? Digo, me parece que las campañas están tendiendo a tomar decisiones en favor de lo que los consultores, los políticos y los periodistas en conversación constante a través de Twitter creen que es lo que ocurre en el territorio. Y luego después, cuando eso tiene que salir a la calle circular, no es lo que pasa, no es lo que la ciudadanía quiere, no es lo que tal vez se necesite, y entonces ahí hay un problema. Y me parece que parten de un diagnóstico equivocado, que es que solo el 60% del 80% que tiene internet en la Argentina, algunos son a una velocidad muy lenta y todo lo demás, lo cual no lo hace tampoco muy fluido para usar, y el 60% de los que usan redes, los que usan Twitter son muy poquitos, porque están en el 15º lugar en el ranking de redes sociales. Digo, la mayoría de la gente se informa, sigue encabezando a Facebook, pero también usan mucho el WhatsApp como elemento para hacer circular información, etcétera. Entonces, esas pequeñas cajitas o burbujas donde se habla de temas que le importan a los que están ahí, no dan cuenta de lo que son ni las necesidades, ni los posicionamientos, y entonces después se habla en un tono equivocado a targets equivocados. Entonces, a mí me parece que ese es un primer problema. El segundo error de diagnóstico que yo encuentro es el tema de la elección de 3/3. Ya las provincias vienen demostrando que el tan mentado tercio de Milei no iba a ser tal, y empieza a medir en baja, digamos. Pero todavía no sabemos si va a medir a menos de 2 dígitos, como están midiendo sus candidatos en las provincias, pero del 30% está bajando a un 16, 17, que es lo que están midiendo las consultoras en general. Entonces, ya ahí no es una elección de 3/3. No, seguro. Está hablando de 2 fuerzas grandes, ¿no? Me parece a mí. Está hablando casi de un bipartidismo con por un lado una super extrema derecha encarnada en Milei, y unos grupos de izquierda que van con candidaturas testimoniales. Pero a la vez, digo, si nos fijamos en los números de donde hay internas, que es en las 2 fuerzas grandes, digamos, porque finalmente no sé qué hubiera pasado y hubiera no existe si Scioli sostenía su candidatura, pero en el caso de Unión por la Patria, donde la disputa es entre Massa, que sería una especie de centroderecha, y Grabois, que sería una expresión más de izquierda, y en Juntos por el Cambio, donde Larreta sería una centro-derecha y Bullrich sería una derecha más parecida a la de Milei, lo que termina ocurriendo es que si sumás a los votantes de Massa y de Larreta, en realidad estás hablando de un 40 y pico de centro derecha y un 30 y pico de una derecha extrema, con
unos porcentajes mucho más chiquitos con un más o menos 14% de indecisión, ¿no? Y un pequeño grupo de izquierda testimonial que ronda el 6-7%. Entonces, digo, me parece que en una lógica de frentismos, si cambian los frentes, no quedamos en una lógica de 3/3, sino en una población dividida, en una ciudadanía dividida en un porcentaje bastante alto de centro-derecha y derecha extrema, con un porcentaje de izquierda de moderada a menos moderada, muy pequeño, y un porcentaje de alrededor del 15 que decide autoexcluirse o no participar. Me parece que los números van dando más o menos eso. Sí, es verdad, en las provincias le está yendo muy mal a Milei, en algunas provincias directamente levantó a su candidato, y también da la impresión, vos hablabas de Twitter y hablabas de esto, bueno, justamente el fenómeno Milei, ¿no?, por así decirlo, y parece como que las consultoras, bueno, siempre, y de hecho, si las leemos un poquito a fondo los estudios, siempre son hechos más que nada acá en Capital, AMBA, bueno, ¿no?, primer, segundo, tercer cordón de la provincia, y de ahí, bueno, entonces es como hay una visión generalizada de los medios que replican todo esto, que dan cuenta de lo que pasa acá, en este terruño, pero nada que ver con lo que pasa afuera. También dentro de lo que pasa acá, a partir de un registro solamente mediatizado. Es cierto que en la ciudad de Buenos Aires aún gente en situación de calle puede llegar a tener un teléfono que se encontró y conectarlo a una red de Wi-Fi gratuita, pero mayoritariamente al ser autoadministradas o al ser telefónicas, etcétera, el sesgo con el que trabajan es bastante alto. Sí. Los que hemos trabajado en consultoras lo sabemos, ¿no? Quien puede acceder a quién se les hace las encuestas tiene que ver con eso. Pero sí, seguramente. Y además en la ciudad de Buenos Aires, no sé cómo lo ves vos, ¿no? Pero bueno, siempre hubo un porcentaje digno, por así decirlo, de la izquierda. ¿Cómo ves esto también? Ahí sí es real en la ciudad de Buenos Aires, vos que sos una mujer del barrio de Boedo, ¿no? ¿Cómo ves? O sea, porque a veces parece, digamos, hoy actualmente hay 5 legisladores de La Libertad Avanza, eso sí es cierto, en la legislatura porteña. No digo no pasa en todo el país, pero acá sí pasa. O sea, ¿le ha sacado la derecha estos votos a la izquierda, que acá también siempre tuvo un porcentaje interesante, o a la centroizquierda? No, me parece que no. Me parece que a lo mejor le sacó a cierta ala más dura de lo que es el frente del PRO y la UCR. Me parece que donde disputa ese votante es el votante de Milei, es un votante por ahí desencantado del sector más de Bullrich o que lee como muy moderado al macrismo, no lo sé, habría que testearlo, pero me parece que no pesca en los sectores de la izquierda, me parece que probablemente en los sectores de la izquierda puede llegar a pescar el voto de Grabois, pero la izquierda viene creciendo en todo el país, digamos, sí. ¿No? Vimos en el norte, etcétera, que de los números que tenía cuando yo era joven hasta ahora, han hecho una construcción que me parece que también tiene que dar como modos de comunicar. Digamos, si vos te fijas en la comunicación política de los partidos de izquierda, de los 40 años de democracia, vas a encontrar unos bodoques de tipografía pegados en unos carteles de la calle que nadie podía leer porque si no te descontaban el presentismo del trabajo, porque era una cosa que llevaba 1 hora y media a leer, a la izquierda diario y a formas muy adecuadas de comunicación, digamos. A mí me parece que son unos de los que tienen mucho más claro a quién le hablan, cómo le hablan, con qué lenguaje y a través de qué canales. Me parece que la izquierda ha crecido no solamente numéricamente, sino en términos de estrategias de comunicación. Me parece que son de los que lo están haciendo mejor. Sí, desde el lado del periodismo te digo que aprovechan mucho ellos los espacios, cosas que a veces fuerzas
mayoritarias, que también tienen mucho contenido y demás, no sé, no entendería a veces por qué no aprovechan ese acervo cultural que tienen algunas figuras para dar notas y comunicar, ¿no? Bueno, es algo medio inentendible y será interno, pero sí, la izquierda sí los aprovecha. No, yo te lo preguntaba porque esta cosa del antisistema, que obviamente es una postura, pero como que plantea, ¿no? Esta figura, este personaje, ¿no? De Milei que se plantea como eso y bueno, capaz que causa gracia y muchos van a eso, ¿no? Bueno, es antisistema, ¿no? En eso le encuentro la única similitud, obviamente no en lo ideológico. Vos llevaste a cabo un seminario, una carrera de comunicación digital interactiva y vos me hablabas de eso al principio. ¿Es la comunicación digital, te parece interactiva realmente o le falta? No, yo lo que creo es que, por ejemplo, voy a citar a un colega que hizo su tesis de maestría sobre su tesis de maestría en periodismo, ¿no? En este caso, y él partía de la hipótesis de que en general en los foros medios lo que había era trolls y bots que salían a atacar, y cuando se construyó para como herramienta de trabajo un bot para rastrear varios diarios en varias secciones al mismo tiempo 5 veces por día, encontró fue una constante en usuarios que tenían un IP único, que tenían una cantidad de contactos, etcétera, y que no es que eran uno que tenía un contacto y seguía a 200 y salía a hostigar usuarios de la red, sino que era gente común que tenía esos niveles de mal humor y que no estaban midiéndose por ninguna parte. Entonces digo, quiero citar a Mariano Vidal, que es el autor de esta tesis, porque en realidad me parece un hallazgo muy interesante, digamos. Todo el tiempo cuando se agreden, por ejemplo, entre militantes, unos a otros se acusan de trolls, y en rigor en realidad son unos y otros que están en desacuerdo, ¿no? Entonces, me parece que hay un problema para la gestión del desacuerdo, que es algo en lo que va a haber que trabajar mucho, porque, digo, va atravesando distintos órdenes de la vida. Yo la leí el otro día, Alejandra Cohen, en una nota muy interesante en el diario.ar, planteando esto. Bueno, el desacuerdo no necesariamente es violencia, es simplemente desacuerdo. Obvio. Sí, pero últimamente todo es susceptible de ser denunciado como un acto de violencia, cuando en realidad de lo que se trata es de vivir en democracia y aprender que si la totalidad estuviera de acuerdo, viviríamos en un totalitarismo. Entonces, preferimos las diferencias, preferimos los desacuerdos y preferimos la gestión del desacuerdo a través de las elecciones. Digo, yo ayer escuchaba a un periodista prestigioso y que no se le puede decir que sea de las derechas, ni mucho menos plantear que había que regular la libertad de expresión. Digo, mi generación entera entró en pánico cuando lo planteó de muy buena voluntad, pero realmente no, la libertad de expresión creemos que no hay que regularla. En el caso después se puede sancionar si alguien viola alguna norma, pero la censura previa está desaconsejada en cualquier sistema democrático. Sí, seguro. ¿Y qué nos puede esperar desde la parte comunicacional en estos meses? ¿Se puede prever algo? ¿A qué van a apostar? ¿Cómo? ¿A qué van a apostar? ¿A qué van a tratar de llegar los principales, los que tienen más chances? Mira, yo creo que hay un escenario de balotaje, no sé cómo se resolvería, no creo que nadie esté en condiciones de ganar en primera vuelta, me da la impresión que eso no es así. Me parece que en los dos espacios que pueden llegar a ese balotaje hay una el alineamiento posterior, digamos, ¿no? No está garantizado el alineamiento. Del lado de Unión por la gente que dice, no, Massa es mi límite, yo no. Ahora voto a Grabois y después no voy a votar a nadie. No es que voy a votar o voy a votar en blanco o no voy a ir o todo lo demás. Y además, pues la sanción es muy barata de pagar, no es tan grave. Entonces hay gente que prefiere no ir. Y por otro lado, no veo tampoco, después de los niveles que estamos presenciando del lado del macrismo, del radicalismo, etcétera, ¿qué puede pasar a la hora de que alguien tenga que acompañar? Quisiera que eso no va a ocurrir en los registros que se están dando, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver. Nunca esto transfiere porque lo diga el dirigente máximo, pero en situaciones donde el nivel de violencia con las mismas fuerzas en cada caso
manejando daría la impresión de que lo único que queda es potenciar rupturas en segmentos más chicos. Sí, sí, seguro. Sí, sí, aparte me parece que sí, realmente está todo signado por la violencia, por los extremos, ¿no? No sé, hubo otras campañas donde se apelaba más a la emoción, a la historia de vida, a contar, ¿no? Pero por lo que se viene viendo ahora, no, es como una cuestión más, sí, más violenta, ¿no? O sea, quieren hablar de conciliación y todo, pero no se sostiene ese discurso en ningún lado. Yo vengo haciendo un ejercicio hipotético hace un tiempo largo porque es muy difícil de comprobar, pero digo, si nos ponemos, había un investigador canadiense que se llamaba Marshall McLuhan, que para los que son de comunicación por ahí es conocido, y para los que les gusta el cine de Woody Allen también, porque hace una especie de cameo en Annie Hall, Dos extraños amantes, donde Woody Allen explica qué quiso decir McLuhan y el pase dice que no entendí nada, así que a lo mejor recuerdan el fragmentito, pero McLuhan decía esto, que el medio es el mensaje, y que entonces la era de la imprenta volvió más visual, y la era de los audiovisuales eran como extensiones del sistema nervioso, y uno puede pensar que la era digital es una era necesariamente binaria porque el lenguaje se maneja con ceros y unos. Es muy difícil de comprobar esto que yo estoy diciendo, pero los lenguajes pareciera que no admiten grises, no admiten colores, no admiten otra cosa que no sea sí o no, ni con negro, ni uno o dos, o sea, es todo binario. A la vez lo que intenta romper los binarismos, como pueden ser, por ejemplo, los movimientos feministas, terminan cayendo en nuevos binarismos que son los que aceptan lo que yo digo o todos los demás. Entonces, en general, vemos tienden a ser como una especie de signos de los tiempos, que son binarios, que son violentos, y que vivimos en una sociedad muy violenta, no solamente violenta de género, sino una sociedad muy violenta verbalmente, muy violenta y grande sobre todo. Entonces, veremos cómo va reconfigurando la democracia en unos lugares que para los que vivimos la dictadura es extraña, porque creemos que la gestión del disenso es mucho mejor. Obvio. No, y la política del territorio, ¿no? La política debería ser, es el arte de convencer. Parece que nadie convence a nadie, que digamos, los porcentajes están dados y, bueno, es muy chiquito el porcentaje que uno u otro puede convencer. Y ahí eso demuestra, ¿no?, el binarismo, ¿no? La política debería ser el acto de... A ver, si vos insultaste a alguien, después, ¿cómo le vas a pedir? En las internas y en las no internas. Si vos a alguien le dijiste que es un imbécil porque no te vota a vos, y después porque ese al que vos insultaste te daría un voto. Sí, no hay ningún motivo. Sí, seguro. Es raro, en términos de concepción de esto de campañas negativas, etcétera, está bien, pero tienen la limitación de esa, de que en realidad, una vez que vos fuiste a por la patada en la cabeza, expulsaste, y al que expulsaste no vuelve. Sí, es rarísimo. Y menos va, creo, ¿no? Hay pocos liderazgos, salvo el de Cristina Fernández de Kirchner, pero digamos, no hay liderazgos muy fuertes, entonces también es una época que no es que porque salga a hablar tal, no sé, un Larreta o quien sea, voten a tal, como en su época Perón, decíamos, va a haber un voto a esa figura simplemente porque el líder lo acompaña, ¿no? Entonces, sí, es una época distinta. Pero yo no sé cuánto transfiere Cristina tampoco, porque si vos mirás los resultados del 2015, con una Cristina no acompañando la candidatura de Scioli, vos tenés que, en el balotaje, en la provincia de Buenos Aires, Scioli sacó el 60% de los votos contra el 25% que sacó el candidato a gobernador, por la misma fuerza, ¿no? Sí. Entonces, esto de que todos damos por sentado de que nadie corta boleta, todos damos por sentado de que en la provincia se vota la tira única, todos damos por sentado una serie de verdades que luego no comprueban en la realidad, justamente porque en realidad lo que constituyen esas aseveraciones tan fuertes que se hacen en los medios, en Twitter, en las universidades, en las mesas de los bares, donde estamos siempre los mismos, que podemos tomar un café, no somos tantos tampoco, lo que termina ocurriendo cuando sale al territorio es otra cosa. Y en general esto que pasa, y que lo que pasó con los gobernadores el otro día, decían, mirá, no mide,
y me tira mi boleta abajo, ¿no? Sí, es sí. eso, es poner los pies en la tierra y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando salimos a caminar? Y me parece que hace mucho tiempo que no sale a caminar nadie. Entonces, Claro, si después tal se habla cual. de se tuitea, se habla desde los púlpitos, se habla para los propios, etcétera, y después, o sea, lo que tienen las redes es que se convierten en cajas de resonancia de gente que piensa como uno mismo, digo, que es más viejo que la tradición, digamos, eso pasaba también con los diarios, ¿no? O sea, Sí, había sí. gente que leía un determinado diario y decía, todo el mundo dice tal cosa, y el todo el mundo era todo el mundo, soy mis amigos. Bueno, con Twitter pasa lo mismo, con la diferencia de que no te enterás de que existe otra cosa que a lo mejor es mayoritaria y después decís, pero ¿cómo es que ganó Trump? Y sí, Sí, ganó. sí, seguro, seguro. Sí, sí, no, la política debe ser territorio, no importa los años que pasen, no importa en qué siglo esté, tiene que ser territorio, digamos, es el arte de, hay que recuperar eso, seguro, siempre, Sí. para recuperar las ideas también y todo. Bueno, gracias Lila, está muy bueno hablar con vos y el análisis que haces y bueno, podemos hacer un montón de análisis más de acá a las elecciones generales y al balotaje. Gracias Lila. Bueno, buen fin de semana, un placer hablar con ustedes. Un abrazo. Hablábamos Hasta con, luego. hablábamos con Lila Lucchesi, bueno, muchas cosas para hablar con ella, mucho análisis y estudio académico sobre justamente las ciencias políticas, ¿no? La investigación en políticas públicas y gobierno, que ella es titular de la Universidad Nacional de Río Negro, así que mucho para pensar desde la comunicación, porque lo pensamos siempre de la política, bueno, o escuchamos a algún candidato, y es una visión, obviamente, desde una perspectiva, pero también está bueno a ver qué comunicamos, cómo lo comunicamos, qué vamos a hacer, cómo se hace política, para no cometer siempre los mismos errores y estar en contacto con la gente, que en definitiva eso debe ser, ¿no? Donde nos debe llevar la única herramienta posible, que es la política. 13:38 minutos, vamos a una tanda y volvemos.